Imagina descubrir que existen mensajes esculpidos en el propio paisaje del planeta, pero que solo son visibles para quien observa en el ángulo correcto, en el momento preciso, con la pregunta adecuada en la mente. ¿Y si te dijera que algunas de las mayores revelaciones de la arqueología moderna no fueron encontradas con excavaciones profundas, sino con una simple mirada más atenta? Hoy vas a conocer curiosidades que solo quien realmente observa logra percibir. Detalles ignorados durante siglos, pistas dejadas a la vista de todos, pero que pasaron desapercibidas como susurros en medio del ruido de la historia. Quédate hasta el final, porque la última revelación puede cambiar por completo la forma en que ves el pasado. Y el presente, la historia oficial, suele entregarnos monumentos grandiosos, fechas importantes, nombres famosos, pero rara vez nos enseña a observar los silencios. Entre una piedra y otra, entre un relieve y otro, existen patrones que no gritan, susurran, y solo quien desacelera la mirada consigue oírlos. Las civilizaciones antiguas no eran solo constructoras de templos y murallas, eran maestras en ocultar significados a plena vista. La pregunta es, ¿por qué ocultar si todos podían ver? En el sur de Turquía existe un complejo casi desconocido llamado Karahantepe. A primera vista, son solo pilares de piedra emergiendo del suelo árido. Pero cuando la luz del amanecer toca las superficies talladas, las sombras revelan figuras que parecen moverse, animales alargados, rostros sin expresión, formas humanas que no siguen proporciones naturales. Coincidencia artística. Una hachiva codificada. Los arqueólogos notaron algo inquietante. Muchos de esos relieves solo tienen sentido cuando se observan desde un punto específico del terreno. Un paso hacia un lado y el dibujo se distorsiona. 2 pasos hacia atrás y cobra vida. Eso sugiere intención, sugiere planificación visual, sugiere que alguien pensó en la posición del observador miles de años antes de que nosotros llegáramos allí. ¿Quiénes eran esos arquitectos de la mirada? En otro rincón del mundo, en las montañas de Armenia, piedras verticales se alinean silenciosamente bajo el cielo. El lugar es conocido como Jorat's Crater. Muchos pasan por allí y ven solo rocas perforadas por el tiempo, pero quien observa los orificios circulares percibe que no son aleatorios. Señalan, dirigen, enmarcan estrellas específicas durante determinados periodos del año. No es solo un calendario primitivo, es un mecanismo de precisión. Cuando te posicionas detrás de ciertas piedras y miras a través de los orificios, el cielo parece responder, como si el firmamento estuviera encajado en un sistema arquitectónico invisible. Esto no es solo ingeniería, es coreografía cósmica. ¿Y por qué casi nadie habla de esto? Ahora imagina caminar por una ciudad abandonada en medio del Pacífico. Muros colosales levantados sobre arrecifes, bloques de basalto encajados con precisión imposible. Ese lugar existe y se llama Nan Madol. A primera vista, parece solo una ruina, pero observa la disposición de las islas artificiales. Forman patrones geométricos que solo pueden comprenderse cuando se ven desde arriba. Durante siglos, nadie percibió esa organización porque nadie tenía la perspectiva aérea necesaria. Solo con imágenes modernas quedó claro que los canales y plataformas siguen una lógica casi matemática, como si la ciudad fuera un diagrama ritual dibujado sobre el océano. ¿Qué más está oculto bajo nuestros propios pies, esperando el ángulo correcto para revelarse? Y luego están los detalles aún más sutiles. En cuevas olvidadas del interior de la India, pinturas rupestres muestran figuras humanas con proporciones extrañas. Pero cuando se comparan con constelaciones específicas, los trazos coinciden con patrones estelares antiguos. No es prueba definitiva de nada, pero es una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto nuestros ancestros solo representaban? ¿Y hasta qué punto registraban? Curiosidades como estas no están escondidas detrás de puertas cerradas. Están expuestas, abiertas, accesibles. Lo que falta no es acceso, es percepción.
El pasado no desapareció, solo exige una mirada más atenta, casi desconfiada. Y esto es apenas el comienzo. Si crees que ya has visto suficiente, prepárate, porque en la siguiente parte nos sumergiremos en estructuras subterráneas que parecen haber sido diseñadas no para proteger personas, sino para proteger información. Y cuando percibas el patrón que conecta todos estos lugares, tal vez entiendas por qué ciertos descubrimientos nunca reciben protagonismo. Bajo la superficie del mundo conocido, existen espacios que parecen haber sido construidos no para albergar cuerpos, sino para guardar secretos. Lugares donde el aire es pesado, el silencio es denso, y cada corredor parece susurrar que algo fue deliberadamente ocultado. Y si el verdadero legado de las civilizaciones antiguas no estuviera en los monumentos visibles, sino en los vacíos excavados bajo nuestros pies, ¿qué harías si descubrieras que algunas de estas estructuras fueron diseñadas para confundir, desorientar y seleccionar a quien realmente logra percibir? En la región de Capadocia, en la actual Turquía, se encuentra Derinkuyu. A primera vista, es solo otra ciudad subterránea, entre tantas. Pero quien observa con atención, nota algo extraño. Los túneles no siguen una lógica simple de refugio. Crean ángulos inesperados, cámaras con ventilación precisa y puertas circulares gigantes que solo pueden moverse de adentro hacia afuera. ¿Por qué tanto esfuerzo para controlar el acceso? Y más inquietante aún, ¿por qué algunas salas son demasiado pequeñas para una convivencia humana prolongada, pero lo suficientemente grandes como para almacenar algo? Estudios muestran que ciertos compartimentos no presentan rastros claros de uso doméstico. No hay hollín, no hay residuos típicos. ¿Qué exactamente se estaba protegiendo allí? Ahora amplía la mirada hacia América del Sur, en Cusco. En Perú, existen galerías subterráneas conocidas como Chincana. La palabra significa laberinto, y no es una metáfora. Relatos antiguos describen túneles que conectarían diferentes puntos de la ciudad, algunos desapareciendo en direcciones aún no completamente cartografiadas. Exploradores relataron pasajes que parecen conducir a cámaras selladas. Algunas entradas fueron cerradas oficialmente por razones de seguridad. Pero, ¿seguridad de quién? ¿Y contra qué? El patrón se repite. Han corredores que confunden, bifurcaciones estratégicas, espacios que parecen más simbólicos que funcionales. En Malta, otro enigma reposa bajo tierra, el hipogeo de Al-Saflieni. A menudo se describe como templo subterráneo, pero quien observa los detalles nota algo perturbador. Ciertas salas amplifican la voz de forma casi sobrenatural. Un simple susurro resuena por todo el complejo, con una vibración profunda. Pruebas acústicas revelaron frecuencias específicas que alteran la percepción auditiva y corporal. ¿Coincidencia arquitectónica o dominio consciente del sonido como herramienta ritual? No es solo piedra tallada, es ingeniería sensorial. Es como si el espacio hubiera sido diseñado para provocar estados mentales específicos. Y entonces emerge el patrón invisible que conecta estos lugares. No importa el continente, no importa la cultura, existe una recurrencia en profundidad, aislamiento, control de acceso y manipulación sensorial. No parecen solo refugios contra invasores, parecen cofres. Cofres de algo que no debía ser visto ni oído fácilmente. Ahora, piensa, si una civilización teme perder algo esencial, conocimiento, símbolos, registros, no lo escondería en lugares a los que solo los más preparados pudieran llegar. Tal vez los subterráneos no fueran solo refugios físicos, sino filtros. Quien no supiera observar jamás entendería lo que tenía frente a los propios ojos. Y aquí entra la curiosidad que pocos notan. Muchos de estos complejos poseen alineaciones sutiles con fenómenos naturales, entradas que capturan la luz solar en fechas específicas, cámaras que mantienen temperatura constante independientemente de la estación. Nada parece improvisado, todo parece calculado. Empiezas a sentir la tensión
porque cuanto más observamos, más percibimos que estas estructuras no son excepciones aisladas. Forman un patrón global, y los patrones no surgen por azar. Indican intención, estrategia, continuidad. Pero si el subsuelo guarda lo que fue protegido, ¿la superficie puede guardar algo? Aún más intrigante, marcas dejadas a la vista de todos, que solo revelan su verdadera naturaleza cuando se conectan entre sí como piezas de un rompecabezas antiguo. Y en la siguiente parte uniremos esos puntos, literalmente, a través de alineaciones que cruzan continentes y desafían la lógica convencional. Existe una línea invisible cruzando el planeta, y casi nadie la percibe. No es una frontera política, no es una antigua ruta comercial, es algo más sutil, algo que solo se revela cuando conectas puntos que a primera vista parecen aislados. ¿Y si te dijera que ciertos monumentos olvidados están alineados entre sí con una precisión que desafía el azar? La pregunta no es si existe un patrón, la pregunta es ¿quién trazó ese patrón? En el altiplano boliviano, lejos de los circuitos turísticos tradicionales, reposa Pumopunk. Muchos ven solo bloques de piedra dispersos como si hubieran sido derribados por una fuerza brutal. Pero quien observa con atención percibe cortes milimétricos, encajes en forma de H y ángulos repetidos con obsesiva consistencia. Esto no es desorden, es fragmento de algo meticulosamente planificado. Ahora traza una línea imaginaria desde allí y observa que otros sitios antiguos comparten orientaciones solares similares. En determinadas fechas, la luz toca superficies específicas con exactitud, casi matemática. No es solo estética, es sincronización, como si diferentes culturas obedecieran al mismo reloj celeste, incluso separadas por océanos. En el norte de Perú, las ruinas de Chavín de Huántar revelan corredores internos que dirigen al visitante hacia experiencias cuidadosamente controladas. El laberinto interno parece conducir la mirada y el cuerpo hacia un punto focal preciso. Pero cuando observas la posición externa del complejo, notas que dialoga con el horizonte montañoso en momentos específicos del año. Nada allí es aleatorio. La arquitectura conversa con el cielo, y cuando distintos sitios alrededor del mundo comparten esa misma obsesión por alineaciones astronómicas, surge una paradoja inquietante en culturas sin contacto aparente, desarrollando soluciones casi idénticas para marcar el tiempo y el espacio. Coincidencia cultural o herencia común olvidada. En Indonesia se alza Gunung Padang. A primera vista, es solo una colina con terrazas de piedra, pero mediciones geofísicas sugieren capas ocultas bajo la superficie. Y lo más curioso, el eje principal del lugar también se relaciona con eventos solares específicos, como si toda la colina fuera una brújula monumental apuntando a ciclos celestes. Cuando conectas estos puntos, América del Sur, Asia, Andes, islas del Pacífico, empiezas a percibir que no son construcciones aisladas, son marcadores, como vértices de una red invisible. Y las redes implican intención coordinada, exigen conocimiento acumulado y transmitido. Pero aquí está el detalle que pocos observan. Muchos de estos lugares están posicionados en zonas geológicamente inestables, cercanos a fallas tectónicas, fuentes naturales de energía geotérmica o campos magnéticos diferenciados. ¿Por qué alinear monumentos con el cielo y al mismo tiempo con la propia energía de la Tierra? Tal vez estas civilizaciones no solo miraban hacia arriba, sino también hacia abajo. Tal vez comprendían que el planeta pulsa, vibra, responde, y sus monumentos podían funcionar como puntos de anclaje entre cielo y tierra, no como templos estáticos, sino como instrumentos. Y entonces surge la pregunta que resuena ansí: ¿estas alineaciones son reales y repetitivas? ¿Por qué rara vez se presentan como parte de un mismo sistema? ¿Por qué estudiamos cada sitio de forma aislada, como si fueran capítulos desconectados de un libro que claramente comparte el mismo idioma? Cuanto más observas,
más percibes que el patrón no está oculto, está fragmentado, disperso intencionalmente, quizá. Y en la siguiente parte, atravesaremos desiertos y montañas para revelar marcas en el suelo que solo se vuelven comprensibles cuando se ven desde una perspectiva imposible para quienes las crearon. ¿O acaso? No, ahora imagina caminar por un desierto aparentemente vacío. Solo arena, viento y silencio. Nada que llame la atención, nada que parezca extraordinario. Pero, ¿y si, bajo tus pies, existieran dibujos gigantes, trazados con precisión quirúrgica, visibles, solo cuando te alejas lo suficiente? La pregunta que casi nadie hace es simple y perturbadora. ¿Cómo alguien crea algo que solo puede comprenderse desde una perspectiva que, oficialmente, no existía? En el sur de Perú, más allá de las famosas líneas que casi todos han oído mencionar, existe un complejo menos comentado llamado geoglifos de Palpan. A primera vista, son solo trazos en el suelo árido, pero vistos desde lo alto, revelan figuras humanas con proporciones inusuales, patrones geométricos repetitivos y líneas que parecen converger hacia puntos estratégicos en el horizonte. El detalle que pocos perciben es que algunas de estas figuras están posicionadas en laderas, no en planicies. Eso significa que quienes las crearon sabían exactamente cómo la inclinación alteraría la perspectiva. No es solo dibujo sobre el suelo, es cálculo visual aplicado al relieve natural. Es como si el propio desierto fuera un lienzo tridimensional. Ahora cruza el océano hasta Kazajistán. Allí, esparcidos por las estepas, se encuentran los enigmáticos geoglifos de Turgay, formas gigantes creadas con montículos de tierra y piedras, formando cruces, cuadrados y símbolos que solo se revelan mediante imágenes aéreas modernas. Y más intrigante aún, algunos están alineados con eventos solares específicos. Como pueblos antiguos, sin tecnología aérea, proyectaron símbolos que solo tienen sentido vistos desde arriba. ¿Usaban elevaciones naturales? ¿O acaso la intención no era solo estética, sino simbólica, dirigida a algo que estaba arriba? El cielo no era solo observador, quizá era destinatario. Y entonces surge una curiosidad casi invisible. A muchos de estos geoglifos no están aislados, forman agrupaciones, en secuencias, como frases escritas en un idioma que olvidamos descifrar. No son garabatos aleatorios, son composiciones, y las composiciones implican mensaje. En Chile, el gigante de Atacama se destaca como una de las mayores figuras antropomórficas del mundo. Pero lo que pocos mencionan es que las líneas alrededor de la figura parecen indicar ciclos lunares. Es como si el cuerpo, dibujado en el desierto, estuviera conectado al ritmo del cielo nocturno. Percibes el patrón emergiendo, subterráneos que filtran, monumentos que alinean, geoglifos que comunican, cielo y tierra conectados por marcas que exigen distancia para ser comprendidas. Tal vez la mayo, curiosidad, no sea lo que fue dibujado, sino para quién fue dibujado. Y aquí está el punto que estremece. Algunas de estas figuras fueron preservadas durante milenios porque el entorno era estable, pero otras desaparecieron con el tiempo. ¿Cuántos mensajes ya se perdieron? ¿Cuántos patrones fueron borrados antes de que tuviéramos la tecnología para percibirlos? Cuanto más observamos, más parece que el pasado no estaba intentando solo sobrevivir, estaba intentando ser visto. No por todos, sino por aquellos que algún día tendrían la capacidad de mirar desde arriba, conectar puntos y percibir que las pistas siempre estuvieron allí. Y si estos dibujos en el suelo fueran apenas la superficie de algo aún más profundo, un código repetido en mitos, símbolos y tradiciones que atravesaron generaciones disfrazados de leyendas. Eso es exactamente lo que vamos a revelar en la siguiente parte. El vínculo entre arquitectura, paisaje y narrativa sagrada, que pocos se atreven
a conectar. ¿Qué ocurre cuando piedra, cielo y mito comienzan a contar la misma historia? Sin jamás haberse encontrado oficialmente, existe un punto en el que la arquitectura deja de ser solo construcción y pasa a ser lenguaje. Y si las leyendas antiguas no fueran metáforas poéticas, sino descripciones codificadas de algo concreto, esparcido delante de nuestros ojos, tal vez la mayor curiosidad no esté en las ruinas, sino en las historias que aprendimos a llamar mito. En el corazón de Camboya, lejos del flujo principal de visitantes, se alza Koh Ker. A primera vista, es solo otro complejo de templos antiguos, pero quien observa la pirámide principal percibe una inclinación inusual, diferente de la arquitectura tradicional de la región. El eje del monumento no sigue exactamente el patrón esperado, parece ligeramente desplazado. Ese desplazamiento no es un error, apunta a una alineación específica con el amanecer en un periodo determinado del año. Ahora conecta esto con las narrativas locales que hablan de dioses descendiendo del cielo en fechas sagradas. ¿Coincidencia cultural o un intento de eternizar en el espacio físico aquello que era transmitido oralmente? En la India, el complejo de Rani Ki Vav impresiona por la riqueza de detalles tallados en cada escalón. Es un pozo monumental, profundo, ornamentado con figuras divinas y patrones repetitivos. Pero pocos perciben que el descenso por sus niveles parece simbolizar una jornada cósmica, un tránsito entre planos. Cada nivel posee una iconografía que se transforma sutilmente. No es solo arte decorativo, es progresión narrativa. Es como si la arquitectura guiara al visitante por un guión espiritual codificado en piedra. Y cuando comparamos esto con mitos que hablan de descensos al inframundo para adquirir conocimiento, el paralelo se vuelve inquietantemente claro. Ahora observa otro detalle, casi invisible. A muchos de estos complejos asocian agua, profundidad y cielo, pozos que reflejan constelaciones, templos que espejan el movimiento solar, narrativas que hablan de sabiduría proveniente de las estrellas y preservada en la tierra. No es solo simbolismo religioso, es repetición estructural. En Etiopía, las iglesias excavadas en la roca de la Libela parecen emerger del propio suelo como si hubieran sido reveladas, no construidas. Pero lo que pocos observan es que su disposición crea una topografía simbólica asociada a una Jerusalén espiritual. El espacio físico reproduce un mapa sagrado, arquitectura como mapa, a mapa como mito, mito como memoria. Cuando comienzas a ver esta secuencia, percibes que las historias antiguas pueden ser descripciones disfrazadas de algo tangible, no porque fueran ingenuas, sino porque eran estratégicas. Las narrativas sobreviven más que las estructuras. Y aquí surge la pregunta inevitable en sí. Los mitos preservaron memorias de eventos astronómicos, alineaciones y construcciones específicas. ¿Qué más pudo haber sido preservado bajo capas simbólicas? ¿Cuántas historias consideradas fantasía pueden ser, en realidad, registros estilizados de conocimiento técnico? Tal vez el verdadero secreto nunca fue escondido, tal vez fue contado repetidas veces, en forma de leyenda, mientras aprendíamos a ignorar los detalles. Y cuando mito y piedra se confirman mutuamente, la línea entre creencia y evidencia comienza a desvanecerse. Pero aún falta una pieza crucial en este rompecabezas. Porque si estas civilizaciones dejaron marcas en el suelo, en el subsuelo y en las narrativas, entonces también dejaron señales en algo aún más sutil, en los propios patrones matemáticos que estructuran sus monumentos. Y es allí donde la siguiente revelación se vuelve casi imposible de ignorar. Existe un momento en que la belleza deja de ser solo estética y se revela como cálculo, un instante en que percibes que lo que parecía arte es, en realidad, matemática silenciosa. Y si las civilizaciones antiguas no solo estaban construyendo templos
y ciudades, sino codificando proporciones universales en cada detalle. La pregunta no es si sabían medir. La pregunta es ¿hasta dónde llegaba ese conocimiento? En México, la poco explorada El Tajín alberga una estructura conocida como la pirámide de los nichos. A primera vista, lo que llama la atención son las cavidades simétricas distribuidas en la fachada. Pero cuando alguien decide contarlas, el número revela algo intrigante: 365 nichos, un ciclo solar completo. No es solo simbolismo, es integración matemática con astronomía. Cada nicho parece representar un día, como si el propio edificio fuera un calendario tridimensional. Pero hay más. La proporción entre base y altura sigue relaciones geométricas repetidas en otros centros antiguos de Mesoamérica. Esto no es improvisación arquitectónica, es patrón. En Italia, el complejo de Sunuraxi presenta torres circulares interconectadas por corredores internos. Lo que pocos observan es que las distancias entre las torres siguen intervalos casi rítmicos, como si obedecieran a una lógica modular específica. No son círculos colocados al azar, son estructuras que respetan proporciones constantes. Cuando investigadores analizaron medidas internas de distintos sitios antiguos alrededor del mundo, encontraron recurrencias numéricas similares. Ciertas razones geométricas aparecen repetidamente, incluso en culturas separadas por océanos, como si existiera un idioma matemático compartido, silencioso, transmitido, sin palabras. Y aquí está el detalle que estremece: a muchas de estas proporciones se relacionan con patrones naturales, espirales encontradas en conchas, en la disposición de las hojas, en la propia estructura de las galaxias. Es como si los constructores antiguos estuvieran imitando una firma cósmica, no copiando por estética, sino por principio. En Jordania, las fachadas talladas de Petre revelan simetrías que van más allá de la ornamentación. Observa con atención y percibirás que columnas, frontones y nichos siguen relaciones proporcionales consistentes. La roca fue esculpida obedeciendo a un esquema invisible que organiza el caos natural en armonía calculada. ¿Percibes el patrón consolidándose? Subterráneos que filtran, alineaciones que sincronizan, geoglifos que comunican, mitos que preservan y ahora, matemática que estructura. Cada capa refuerza la otra, como si estuviéramos frente a un sistema integrado, no a invenciones aisladas. Y si este sistema no fuera solo cultural, sino intencionalmente universal, si la matemática fuera el hilo conductor que permitía a diferentes civilizaciones mantener coherencia simbólica, incluso sin contacto directo, eso transforma la historia en algo mucho más conectado de lo que nos enseñaron a creer. Cuanto más observas, más percibes que los detalles no son detalles, son pistas. Y las pistas, cuando se repiten en continentes distintos, dejan de ser coincidencia. Se convierten en evidencia de una mente colectiva extraordinariamente sofisticada. Pero aún falta el elemento final, porque si todo esto fue construido con tanta precisión e intención, ¿qué exactamente estaban intentando preservar para el futuro? La respuesta puede no estar solo en lo que vemos, sino en lo que fue dejado intencionalmente incompleto. Y si lo que fue dejado incompleto no es falla, sino firma, piensa por un instante, ¿por qué estructuras tan precisas presentan secciones aparentemente inacabadas? ¿Por qué monumentos levantados con cálculo milimétrico exhiben bloques en bruto junto a superficies pulidas? Tal vez el mayor secreto no esté en lo que fue finalizado, sino en lo que fue interrumpido a propósito. En el Líbano, lejos de los circuitos más explorados, se encuentra el templo de Eshmen. Entre columnas quebradas y cimientos parcialmente preservados, hay bloques que parecen nunca haber sido totalmente ajustados, pero cuando se analizan, revelan encajes iniciados con precisión, como si el trabajo hubiera sido pausado en un punto exacto y simbólico. Esa interrupción no es descuido. Se repite en otros lugares antiguos, donde áreas específicas permanecen deliberadamente inacabadas, mientras el resto exhibe perfección
técnica. Es como un mensaje silencioso diciendo, a la obra no termina aquí, Anne. Como si los constructores supieran que alguien, en el futuro, necesitaría completar mentalmente lo que fue iniciado físicamente. En Japón, el enigmático Ishino Hodon presenta un gigantesco bloque de piedra, parcialmente separado de la roca madre. Parece abandonado en medio del proceso. Pero las marcas indican método, indican patrón. No es piedra olvidada, es piedra suspendida entre lo natural y lo esculpido. ¿Por qué dejar algo así? Tal vez porque lo inacabado provoca pregunta, y la pregunta genera búsqueda, y la búsqueda mantiene el conocimiento vivo. Una estructura completa cierra el asunto. Una estructura interrumpida lo perpetúa. No es solo arquitectura, es estrategia de continuidad. Observa también cómo muchos de estos lugares preservan áreas vacías, espacios que podrían haber sido ocupados, pero permanecen libres, como si aguardaran algo, como si la ausencia fuera tan importante como la presencia. El vacío también comunica, y aquí está el punto culminante, que conecta todo a subterráneos, que guardan, alineaciones que sincronizan, geoglifos que comunican, mitos que preservan, matemática que estructura y vacíos que desafían. Cada elemento funciona como parte de un sistema mayo. Un sistema que no fue hecho para ser entendido de una sola vez, sino descubierto capa por capa. Tal vez el verdadero legado de estas civilizaciones no sea una tecnología perdida, ni un secreto explosivo. Tal vez sea algo más poderoso, en un método para preservar conocimiento a través de múltiples niveles: físico, simbólico, matemático y narrativo, garantizando que solo los observadores atentos logren percibir el conjunto. ¿Y percibes lo que eso significa? Las curiosidades que solo quien observa percibe no son detalles aislados, son invitaciones a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionar lo obvio, a conectar puntos que parecen distantes, porque cuando comienzas a observar de verdad, descubres que el pasado nunca estuvo escondido, siempre estuvo a la vista, esperando que alguien tuviera el coraje de mirar más allá de la superficie. Gracias por ver, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.